Cuando nosotros vemos la serie Animar en la aflicción, lo que estamos poniendo sobre la mesa es la palabra del Señor. La semana pasada hablamos acerca de la identificación. ¿Qué significa eso? Que nosotros como creyentes nos identificamos con el Señor. Pedro se identificó con el Señor como un apóstol. Fue un discípulo, pasó a ser, ¿cierto?, un apóstol. De pescador de peces, fue a ser un pescador de hombres. Dijimos también que Pedro había visto, había entendido la necesidad que estaban en los creyentes que estaban siendo perseguidos, creyentes que estaban siendo atormentados por su fe. Hoy día, lo que vamos a ver en los siguientes versículos, porque vamos a ir lento pero seguro en el dicho, el versículo número 2 y número 3, ¿qué nos va a enseñar Pedro? Vamos a visualizar en su palabra a este maravilloso Dios, con su infinito poder, con su infinita sabiduría, con su infinito propósito, que elige a creyentes para su gloria. Eso es lo que vamos a ver. ¿Usted sabe que es un escogido de Dios? Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y en esa obra de la elección, el Señor trabaja a través del Padre, del Hijo y a través del Espíritu Santo. En esta serie de la aflicción, ¿qué es lo que vamos a ver? Simplemente 3 puntos. Número 1, elegidos. Si está tomando nota, tome nota. Elegidos por Dios. Vamos a explicar qué significa elegidos por Dios. Número 2, elegidos para, y ahí comenzamos a ver los propósitos. Santidad. Santidad. Y número 3, elegidos para, su propósito, obediencia. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Acompáñenme por favor a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo, vamos a leer 2 en adelante. Les recuerdo que leemos de la Biblia de las Américas, para quienes nos están acompañando por primera vez. Dice la palabra del Señor, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Pasamos al versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Mire qué interesante, y eso lo vamos a ver hoy día. A una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible e inmaculada que no se marchitará, reservada a los cielos para vosotros. Ese es el contexto, eso es lo que nosotros estamos viendo de la carta de Pedro. Cuando nosotros hablamos que somos elegidos por Dios, tenemos que entender algo sumamente importante, que es una obra de Dios. La elección es una obra de Dios. Ese va a ser el fundamento en esta mañana. La elección está dentro de una doctrina que nosotros estudiamos en la academia. ¿Cuál vendría siendo esa doctrina? De la salvación. Soteriología, muy bien. Un 7 para quien aquí Steven tiene un 7 en angelología, muy bien. Y dentro de esa doctrina hablamos acerca de la elección divina. Pero ya nos enfrentamos con un problema. Yo quería traer soluciones, pero voy a traerle un problema. Pero le vamos a dar la solución también. Cuando nosotros partimos de la base que la elección plantea este problema, es porque se han dado diferentes interpretaciones conflictivas, ya sean los teólogos antiguos o los teólogos modernos. Pero sí tenemos que poner como fundamento en tu mente y en tu corazón que nosotros no podemos negar que la Biblia enseña acerca de la elección. Lo dice la Biblia, nosotros lo transmitimos, nosotros lo damos a conocer.
Y en esta elección nosotros tenemos que comenzar a entender que la elección, perdón, es una obra de Dios. Es un fundamento. La elección es una obra de Dios. Es una decisión en su perfecta justicia. Cuando yo hablo de la perfecta justicia de Dios, cuando hablamos de la perfección de Dios, nosotros estamos poniendo atributos de Dios que decimos que Dios no se equivoca, porque Dios es perfecto. Tú estás pasando por una situación conflictiva en tu vida, Dios está al control, hermano. Dios no se ha equivocado. No quedó sorprendido, no pensé que iba a pasar esto. Entonces, cuando hablamos de la elección, es una decisión en su perfecta justicia. Es de libre voluntad del Padre. Dios así lo quiso. Se gestó en la eternidad pasada. Vamos a ver que desde antes de la fundación del mundo. La vemos según la interpretación, los que estudiamos la Biblia, los que pasamos por algún instituto, la academia, alguna universidad, hablamos acerca de la interpretación, que tenemos de 3 requisitos: histórica, literal y gramatical. Dice que la elección se origina en la voluntad de ¿quién? Del Padre. Es lo que dice la palabra del Señor. Se gesta por su gracia, soberanía y voluntad. Y por último, es un decreto de Dios. Entonces, cuando hablamos de la base de la elección, ¿se da en quién? En el mismo Dios. Efesios capítulo 1, versículo 11 nos dice: propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La voluntad de Dios. El Dios quien decide, el Dios quien establece. ¿Dentro de qué? De su perfección. Efesios capítulo 1, versículo 5 nos dice: conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Te das cuenta que es un propósito de Dios? La elección. Todas estas características que nosotros hemos hablado anteriormente se posan, se fundamentan en las perfecciones de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se posan? ¿Por qué se fundamentan en los atributos de Dios? Bueno, porque se gestó en la eternidad pasada. Dios así lo dijo. Yo te hago una pregunta. Voy a poner atención a tu respuesta. ¿Dios cambia? ¿Y cómo le llamamos a ese atributo? Inmutabilidad. Un 7 para Inés. También en angelología. En la inmutabilidad, Dios cambia. Se fundamenta en su justicia. Dios es justo. Se fundamenta en su santidad. Cuando hablamos de santidad, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a la santidad? Que también lo vamos a ver más adelante. Que Dios no tiene relación con el pecado. Entonces, toda cosa que Dios haga se fundamenta en esa perfección, obviamente, de Dios. Pero ¿qué nos dicen los teólogos en este conflicto en cuanto a la elección? Vamos a poner varios teólogos simplemente para que usted vaya entendiendo la idea de lo que estamos hablando. Samuel Pérez Millos, muy conocido nuestro, dice: en el Nuevo Testamento el aspecto de la elección revela el acto, ¿qué cosa? Divino, que se hacen los hombres, tanto judíos como gentiles, para el llamamiento de Dios a salvación y alcanzarla por gracia. El teólogo habla acerca de que es un acto divino. Wayne Grudem, ¿qué nos dice? La obra de Dios en la elección, es decir, su decisión de elegirnos para ser salvos. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Sucedió antes de que Jesucristo ganara nuestra salvación, cuando murió en la cruz.
MacArthur nos dice, es el escogimiento libre y soberano. ¿De quién? ¿Realizado cuándo? En la eternidad pasada. Para poner su amor en ciertos individuos y sobre la base de nada en ellos mismos, sino exclusivamente por el beneplácito de su voluntad, lo que dice la palabra del Señor, para escogerlos, para ser salvos del pecado y de la condenación, y para heredar las bendiciones de la vida eterna a través de la obra mediadora de Cristo. Francisco La Cueva. Son 88 teólogos, así que este es el último, hermanos. Te habla acerca de la elección. Es el acto por el cual Dios, desde antes de la creación del universo, en su eternidad, ha escogido para salvar a un pueblo o una persona individual. Entonces decimos, hermanos, que la elección es un acto de Dios desde antes de la creación. Y escúcheme bien, no es, nunca lo ha sido y no será una obra del hombre. No es un mérito del hombre alcanzar la salvación. Yo no escogí a Dios, Él me escogió a mí. Yo simplemente me rindo ante sus pies, porque ese es un deseo soberano, libre de la voluntad de Dios. Hemos hablado de teólogos, pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué habla la Biblia con respecto a la elección? Juan 15:16 nos dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Yo os designé para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a qué? Al beneplácito de su voluntad. Y por último, Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y fíjate bien estas 4 características. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Es decir, este texto muestra la obra completa de Dios. La Biblia dice que nuestros cuerpos serán glorificados. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Pasaremos de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Es una voluntad completa del Padre aquel que ha sido escogido. Entonces decimos que la elección se origina en la eterna voluntad de Dios y propósito de Dios Padre. La Biblia nunca revela, nunca da a conocer la base sobre que algunos son escogidos para salvación. Pero sí nos dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo en su amor. En su amor. No es una obra de hombre. No porque yo tenga más conocimiento, más título, más dinero, sea el más bueno, voy a alcanzar la salvación. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. Tengo ganado el cielo. ¿Por qué? No, porque voy a la iglesia. No, porque tengo una imagen religiosa en mi casa. No, porque me criaron en una familia creyente, o porque fui a un colegio confesional. No es por obras. Es según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús de la eternidad. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de ¿qué? Importante, la
La fe. Amén. ¿Usted tiene fe? Muy bien. Y esto dice no de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo del Señor. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces estamos viendo que la elección, que la salvación le corresponde al Padre. Y he conversado con muchas personas que me pueden decir, no, pero yo sí me voy al cielo, porque yo soy bueno. Entonces, voy a la Biblia y me doy cuenta que no somos buenos. Porque Romanos nos dice en el capítulo 3, en el versículo 10, muestra la condición del hombre. Dice, como está escrito, no hay un justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios se ha encargado de buscarnos. Dios se ha encargado de ofrecernos su palabra. Dios se ha encargado de ponernos a una persona que nos dé a conocer el Evangelio de Jesucristo y por la gracia de Dios alcanzar la salvación. Pero ha sido Dios, hermanos. No hemos sido nosotros. Porque la palabra del Señor dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa es la condición del hombre antes de conocer a Dios. Esas son las obras de los hombres antes de conocer al Señor. Por eso es que el regalo de la salvación es de parte del Señor. La Biblia también deja en claro que en tanto que Dios escoge quién va a ser salvado, las personas, nosotros tenemos también una decisión en ser convencidos por el Espíritu Santo. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo cuando convence a una persona del pecado. Y cuando te convence del pecado, hay un llamado de Dios y simplemente tú te rindes a los pies del Señor, porque no es una obra tuya, es una obra de Dios que convence tu vida, mi vida, de pecado. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a quien, a su Hijo unigénito, entregó lo más preciado que tenía para poder abrir un camino de salvación. Y dice, todo aquel que cree, ¿cuál es el regalo del Señor? La vida eterna. Pero espérate, para poder ingresar, para poder tener acceso a la vida eterna, algo tiene que pasar en mi mente, en mi corazón, que es creer. Romanos capítulo 10 dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero esa invocación viene de un corazón arrepentido, que ha reconocido que su pecado lo separa, lo aleja de Dios, que hay una muerte espiritual. Pero ha reconocido a ese Señor, al Señor Jesucristo, como su Salvador. Y como invoca ese nombre, el regalo del Señor es la vida eterna. 1 Juan capítulo 5, versículo 5 nos dice, me salté. A mí este texto me encanta. Juan 5, 24. ¿Por qué me encanta? Por el acto que tú y yo tenemos que hacer. Es oír la palabra de Dios. Abrir no solamente nuestros oídos, sino que también abrir nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender la obra, el sacrificio de Jesucristo. Y la palabra del Señor dice, y creer en quién. Aquel que hizo la obra, aquel que se subió a la cruz, aquel que derramó su sangre. Y esa persona que ha escuchado y que ha creído, el Señor le ofrece la vida eterna.
Y pasa algo maravilloso. Y hoy día puede pasar en todos aquellos que han escuchado y que han creído. Dice la palabra del Señor, ha pasado de muerte a vida. ¿Y qué quiere decir eso? Pero si yo estoy vivo, yo hoy día vine para acá, corre sangre por mis venas, mi corazón está bombeando la sangre, pero estamos hablando de la muerte espiritual. Esta separación que hay de Dios. Y cuando reconocemos a Jesucristo, hay vida en cada uno de aquellos que declaran al Señor como su Salvador. Ese es el convencimiento del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hay otro texto que también tenemos, que es Romanos 10:10. Y dice, con el corazón se cree y la boca confiesa para salvación. ¿Te das cuenta que creemos en la obra redentora de Jesucristo? Sigamos más adelante, por favor. Pero ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Por no decidir a Cristo como Salvador. Así como decíamos al principio o en los versículos que recién leímos acerca de creer, Juan 5:40 nos dice, y no queréis venir a mí. Hay una desobediencia de lo que frente a lo que Dios está dando. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Entonces sí hay personas que se acercan al Señor, y esas personas el Señor las acoge. También el texto nos da a entender de que hay personas que no van al Señor, y en esas personas ya hay una condenación. Juan 16:7-8, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Nos pasamos al punto 2 y no me di cuenta. Y usted no me dijo nada. Vamos a dejarlo ahí un poco. Nosotros tenemos una decisión que tomar. Y tomamos esa decisión porque ya hemos sido convencidos por el Señor. Lo que está haciendo Pedro con estos creyentes, entienda esto, Pedro está siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir a este grupo de creyentes que han sido expatriados. Y Pedro tiene un convencimiento de que aquellas personas han rendido su vida al Salvador. Eso significa que estas personas estos hermanos son creyentes. Y en esta obra maravillosa del Señor, Dios ha permitido que estos creyentes sean esparcidos, diseminados, producto de la fe de ellos. Dios nos ha dejado huérfanos, Dios los ha dejado solos a estos creyentes expatriados. ¿Qué cree usted? No, pero ¿por qué no? Bueno, porque Pedro está escribiendo una carta y está alentando y está motivando a estos hermanos y está poniendo la base, el fundamento, y les está diciendo: ustedes son creyentes, convertidos, santificados. Eso es lo que está poniendo Pedro en la vida de estos creyentes. Eso es lo que está escribiendo Pedro a estos hombres y mujeres que están siendo perseguidos, torturados por causa de la fe. Y los está animando en tiempos de aflicción.
Entonces, cuando tú y yo pasamos por momentos difíciles, complejos y delicados, Dios me dejó huérfano. Dios me dejó solo. Dios me dejó tirado. ¿Es así o no, hermanos? No es así. Un 7 para Macario. No es así. Porque tenemos la palabra del Señor que nos consuela. Tenemos la palabra del Señor que nos edifica, que nos confronta, que nos exhorta. Para poder fijar, como decía la canción, nuestros ojos en Cristo, en medio de la aflicción. Y como Dios es tan maravilloso, nos escogió a nosotros. Y ahora viene el punto de la obra del Espíritu Santo en la vida de quién. Espérame. En la vida del creyente. ¿Quién es el creyente? Aquella persona que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Jesucristo dice, y en este número 2, elegidos para santidad. ¿Por qué? Porque ya somos santos. Y el Señor dice, parafraseando el texto, me tengo que ir, mi trabajo ya fue cumplido en medio de ustedes, ¿cierto? Pero vendrá otro, no los dejaré huérfanos. Que también hará una obra en la vida de las personas que no le conocen y que los va a convencer de pecado, de justicia, de juicio, como tú y yo fuimos convencidos en algún momento. El verbo convencer en el griego clásico tiene excepciones y es la idea de sonrojar, de avergonzar. Es decir, que la obra del Espíritu Santo tiene por finalidad avergonzarte, sonrojarte, producto de tu pecado. ¿O no nos pasó a nosotros que cuando nos dimos cuenta que mi pecado afecta a la santidad del Señor, nos dio vergüenza? ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo fui así? ¿Cómo actué de esta manera? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué hice lo que hice? Que la obra del Espíritu Santo viene a sonrojarte, viene a disminuirte. ¿Para qué? Para que el Señor comience a crecer en ti. Jesucristo ascendió al cielo. El Espíritu Santo descendió del cielo para morar en nosotros, en aquellos que nos hemos arrepentido de nuestro pecado, en aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor. Hemos dicho que la obra del Espíritu Santo, ¿cierto?, es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí dejo los textos para estudio. Pero ¿cuál es la decisión? ¿Cuál es la condición de este hombre pecador? Dijimos, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Aún se han desviado todos. Pero la condición del hombre es que está muerto en sus delitos y pecados. Por eso es que el Señor vino a darnos vida. El entendimiento del hombre sin Dios está entenebrecido, en tinieblas, en oscuridad. Por eso es que el hombre pecador hace cosas completamente separadas a lo que Dios establece en su palabra. Porque el hombre pecador realiza malas obras y no tiene problema con matar. No tiene ningún problema con tomar el automóvil alcoholizado y matar a una familia y atropellar a personas, porque tiene su entendimiento entenebrecido. Porque el placer para él es beber el alcohol y da lo mismo en la condición, y sale con el auto y tiene complicaciones severas. Porque el hombre sin Dios realiza malas obras. Porque el hombre sin Dios está cegado. No tiene la luz de Cristo. A ese hombre el Señor vino a rescatar. El Espíritu Santo penetra en los corazones, en esos corazones duros. El Espíritu Santo vence
la resistencia de aquella persona que se resiste al llamado del Evangelio. Y obra una fe salvadora. ¿Para qué? Para que comiences a tener comunión con Dios. Te convence de pecado. ¿Cuál es el mayor problema del hombre? El pecado. Porque el pecado trae varias consecuencias. Producto del pecado del hombre no alcanza la gloria de Dios. Esa condición de pecado me separa de Dios. Y la obra maravillosa del Espíritu Santo es convencerte de que estás lejos de Dios. Que sin Dios no puedes alcanzar la vida eterna. Porque la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Convence también de justicia. ¿Qué significa esto? De entender la perfecta justicia de Cristo. Mateo 5:20 nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si uno como pecador compara su impiedad con la santidad de Cristo, que por supuesto es sin pecado, mi pecado se va a ver más claramente. Pablo le dice a los Efesios, si no me equivoco, el que robe, no robe más. Tremenda teología. A los creyentes. El que tiene palabras sucias no las diga más. Porque actuamos en la justicia de Cristo. Así el pecador se enfrenta con la imposibilidad de la salvación. Y volvemos a lo mismo, que no se logra por medio de alguna obra personal del hombre. El Espíritu Santo convence al pecador que Cristo pagó el precio de su pecado muriendo en la cruz, cancelando la deuda de las obras injustas del hombre. Convence de juicio. Por la palabra del Señor nosotros entendemos y sabemos que Satanás y todos sus demonios en un tiempo futuro por el juicio de Dios. Satanás fue derrotado en la cruz, hermanos. Pero mientras llega su condena, ¿qué es lo que está haciendo? Trabajando, queriendo destruir la obra de Dios, dando vidas para hacer a lo que Dios quiere que se haga. Tener cautivas a personas en la oscuridad y en las tinieblas. Por eso es que Cristo vino a rescatar. Por eso es que Cristo vino a salvar. Y cuando nosotros hablamos de los elementos necesarios para la salvación del hombre, se da hoy día. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La enseñanza del Evangelio, hermanos. Por eso es que es importante predicar el Evangelio de Jesucristo a todos, a toda criatura, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo. Porque cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, le dejamos la obra al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haya convicción de pecado. Para que Él ponga la fe salvadora. ¿Y para qué? Para que haya una regeneración espiritual, es decir, un nuevo y glorioso nacimiento en la vida del pecador. Si tú te das cuenta, ninguno de estos elementos procede del hombre, sino que procede de Dios. No procede del esfuerzo humano. La obra santificadora del Espíritu Santo en el creyente, ¿qué es lo que hace? Te purifica, te aparta del mal. Y tiene una finalidad, hermanos: hacerlo a la imagen de Jesucristo. Es decir, somos elegidos para santidad, hermanos. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación.
Y no está hablando a líderes o a pastores, está hablando a creyentes. Desde el momento de tu conversión, tu llamado es a la santidad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Sigue avanzando más, por favor. Y el último punto, elegidos para obediencia. Hemos hecho un caminar. Hemos sido escogidos por Dios. Al Señor le plació, hermanos. En un momento de tu vida, sea la edad que sea, en el lugar que sea, fuiste escogido por el Señor para salvación. La obra del Espíritu Santo es santificar tu vida. Es decir, tú tienes hoy día la capacidad dada por el Señor para entender si estás haciendo lo bueno o lo malo. Si tus actos o mis actos están en relación a lo que Dios dice en su palabra, porque tienes la luz del Señor. Tienes la luz de su palabra. Está hecho el trabajo. Pero viene un punto que marca una gran diferencia entre los creyentes y tiene que ver con la madurez. No tiene que ver con la salvación, porque ya somos salvos. Tiene que ver con la obediencia. El texto nos dice para obedecer ¿a quién? A Jesucristo. Y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Para obedecer. Indica un destino, indica un propósito, indica un objetivo final. Si ha sido llamado, ha sido para obediencia. Parafraseando dice, ustedes creyentes, Pedro le dice, ustedes creyentes, unidos por Dios, han sido convencidos por el Espíritu Santo de sus pecados y han sido llamados para obedecer. Y ahí está el propósito. Y eso es lo que marca la diferencia entre creyentes. Obedecer es el verbo de esta oración. Es la acción que los expatriados debían realizar. Piensa en esto. Lo estoy pasando mal. Estoy siendo perseguido. Estoy siendo quizás azotado. Estoy siendo vituperado. Y tú me mandas a obedecer. No es lógico. Porque no lo estoy pasando bien. Bueno, veamos el ejemplo de Jesucristo. Camino a la cruz, vituperado, escupido, golpeado, azotado, burlado. Y en la cruz dice, perdónanos porque no saben lo que hacen, entendiendo que el mundo estaba en tinieblas. Un no creyente, hermanos, no obedece la palabra de Dios. No podemos esperar que una persona que no ha entregado su vida a Cristo, obedezca la palabra del Señor. Es difícil, pero tú, pero yo, sí. Nosotros esperamos que tú obedezcas la palabra del Señor. Nosotros esperamos que cuando tú abras el texto bíblico y el Señor te confronte, tú simplemente obedezcas para no ofender la santidad de Dios. Porque es tu responsabilidad, hermano. Porque es mi responsabilidad. El amor de Dios lo muestra a través de la obediencia a su palabra. Déjame compartirte unos textos para terminar. Juan 14:15 dice, si me amáis, ¿cuál va a ser la acción tuya y mía? Guardaréis mis mandamientos. Si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Esa es la diferencia, hermanos. La obediencia es parte esencial, fundamental en la fe cristiana. Hemos hablado de salvación, hemos hablado de elección. Hoy día en el tercer piso están los niños disfrutando, pasándolo bien.
comiendo dulce, así ya llegará. Cuando Pedro, cuando Pedro era chiquitito, se le dio una bebida mínima. No lo paré como en 3 días. Impresionante. Pero ¿sabe qué? Se está celebrando el Día del Niño. Hay una preparación de mesas, se trabajó también en oración. Los niños recibieron una invitación y ellos están disfrutando este momento. Lo están pasando bien. Tú también recibiste la invitación. Y el hecho de que un día estés acá no es un acto fortuito. Ha sido gestado en la mente de Dios para salvación tuya. Ha sido gestado en el corazón de Dios para que puedas salir de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy día se te ofrece un regalo que tiene que ver con la vida eterna, que no lo regalamos nosotros. Es el mismo Señor quien te lo ofrece, porque Él fue quien se colgó en la cruz. Cuando el Señor iba caminando y encuentra a Zaqueo, lo escogió, lo eligió y lo dijo: yo hoy día voy a ir a comer a tu casa. Y cuando vemos Lucas capítulo 19, versículo 10, ha llegado la salvación. Porque ha llegado el mismo Señor Jesucristo a la vida de Zaqueo. Porque Él dice que vino a buscar lo que se había perdido. Y déjame leerte el texto, por favor. Lucas 19, el 9-10 dice: y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y el versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás no es primera vez que escuchas el Evangelio. Quizás no es primera vez que te hablan acerca del sacrificio de Cristo. Y la pregunta es: ¿y por qué te resistes a este llamado tan hermoso del Señor en la vida de un hombre? El llamado de Dios al hombre se da a escuchar el Evangelio. Ya abrimos la Biblia, ya lo compartimos. Se da en el creer, en que tú puedas decir: sí, creo a lo que el pastor está hablando, porque está hablando lo que dice la Biblia. Sí, efectivamente mi pecado me separa de Dios. He tomado decisiones por mí mismo, por mí misma, y he tomado malas decisiones bajo las tinieblas y no bajo la luz de Dios. Y sí, quiero recibir este regalo que hoy día se está ofreciendo, que es la salvación. No por nosotros, es por la palabra de Dios y el sacrificio de Cristo. Qué maravilloso leer esto, pero ¿saben qué? Voy a poner un problema de nuevo sobre la mesa. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que dice el hombre? No entiendo. Quizás más adelante. No creo lo que dice la Biblia porque fue escrita por hombres. Y eso es verdad, pero fue inspirada por Dios. Yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Al final, todas las religiones son lo mismo. Estoy bien por ahora. Esas son las excusas que el hombre pone para no alcanzar el regalo de la salvación. ¿Qué decides? ¿Qué decides? ¿Qué piensas? Se va a proyectar una imagen como esta que tengo acá. Espero funcione. Una imagen, una papeleta que no tiene valor, ninguno. Pero hay un motivo que tiene esta papeleta. Hay dos motivos a la cual te queremos hacer esta invitación como Iglesia Bautista de Villamar. El primer motivo es marcar con un asterisco, con un puntito o con una cruz: quiero entregar mi vida a Cristo. Efectivamente sí, reconozco mi pecado y que mi pecado me lleva a una muerte eterna.
marcas la X. Pero como yo no conozco a todos, a lo mejor sí tú eres creyente. A lo mejor años atrás sí entregaste tu vida a Cristo y te pudiste deleitar de todo lo que el Señor tenía preparado y creciste y serviste en la iglesia local. Pero algo aconteció en tu vida que te comenzaste a distanciar, a distanciar, a distanciar, a distanciar. Y cuando tenías la luz firme, fuerte y eras un convencido, tomaste distancia y ya esa luz se comenzó a mitigar, a disminuir y lo ves lejano. Y hoy día tú dices, sí, soy cristiano, salvo por la fe, pero estoy apartado, ya no me congrego, ya no leo la Biblia, ya no hago mis devocionales. Y te has visto consumido por el pecado y la maldad. Y hoy día hemos decidido, ¿sabes qué? Quiero retomar mi comunión con el Señor. He llorado mucho, lo he pasado mal, he tomado distancia de la iglesia, he tomado distancia del Señor y necesito ayuda. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Y si tú estás bien en tu comunión con el Señor, ora por aquellos que no lo están. Para que esta persona que no conoce al Señor y quisiera entregar su vida a Cristo pueda levantar su mano. ¿Y qué va a pasar? Nada especial, hermanos. Un portero se va a acercar a ti y te va a entregar esta papeleta. Y tú la vas a llenar con tu nombre, con tu teléfono. Y personalmente, en la semana, te estaré llamando. ¿Para qué? Para ayudarte, para conducirte a conocer al Señor. Y si decides, quiero retomar mi comunión con el Señor, personalmente, te estaré llamando esta semana para integrarte a la iglesia local y para poder ayudarte también. Y para poder derivarte a hermanos, a hermanas, a jóvenes, para que seas parte de la familia de la fe. Mientras solo me gustaría que levantaras tu mano si tienes esta necesidad. Y los porteros se van a estar acercando a ti. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, donde hemos abierto tu palabra, Señor, donde con claridad podemos ver que tú eres un Dios que ha elegido a sus hijos, a los suyos, que los ha elegido para santidad y para obediencia. Quisiera pedirte, Padre Celestial, que estés, Dios amado, convenciendo a través de tu Espíritu Santo a cada uno de nuestros hermanos que hoy día están apartados de tu comunión, Señor, están apartados de la iglesia, de una iglesia local, Señor, para que tengan la valentía de poder levantar su mano y poder ofrecerles una ayuda durante la semana, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que también estés tocando el corazón de aquella persona que no te conoce, que nunca ha tomado una decisión por Cristo, para que sí, a través quizás de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo, ha sido convencido, también pueda levantar su mano para recibir esta papeleta, Señor, y de esa manera poder ofrecerle ayuda durante la semana y estar orando por cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias, rogamos tu bendición por los méritos de Cristo Jesús. Amén. No abras tus ojos, hermano. Quisiera saber si hay alguien que quiera levantar su mano, ya sea para entender lo que significa la salvación o para poder retomar su comunión con el Señor. Bien, el Señor les bendiga. Vamos a estar cantando al Señor. La Iglesia Bautista Vida Nueva se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Santiago. Nuestros principios son los principios bautistas bíblicos. La Iglesia Bautista Vida Nueva es un cuerpo de creyentes preocupados en cumplir la obra de Cristo en nuestras familias hoy. Nuestra iglesia tiene diferentes ministerios, encargados y preparados para suplir tu necesidad, ya sea personal o familiar. Nuestros cultos los hacemos los días domingo
10 de la mañana. Estamos ubicados en Agustinas 2332, Santiago Centro, cerca de 2 metros. Visítanos y conócenos a través de nuestras redes sociales. Te esperamos. Que el Señor te bendiga.